Muy buenos días a todas y todos. No les Gracias. Fidel, un hombre de su tiempo y de otros. Dice Roberto Fernández Retamar, pues la leyenda de un hombre es también parte de la biografía de ese hombre. El 25 de noviembre pasado, todo fue conocer las primeras noticias de la partida de Fidel, para que la misma me regresara al mes de abril de 1961, junto a mi padre, allá en Monteverde, pegados al viejo Motorola de su camión de carga, para escuchar las declaraciones de Fidel sobre la invasión a Playa Girón. Para alcanzar la señal de onda corta experimental cubana, que a partir del día 16 de abril se llamaría Radio Habana Cuba, que transmitía entonces desde la laguna de Ariguanabo, había que encaramarse en la loma que está enfrente de la casa paterna, porque en lo plano, de plano se negaba. Y mientras Fidel denunciaba la intromisión de los gringos, don José Loza hacía movimientos reprobatorios con su cabeza y de vez en cuando le mentaba la madre a nuestros vecinos del norte. Bella imagen pegada a mi piel y a mi memoria. En su texto Recado a Fidel, Jaime Sabines le hace esta pregunta genial: ¿a quién se le ocurre nacer héroe en tiempos de mercaderes, Fidel? Pero viendo esa interminable serpiente humana que llegó hasta la Plaza de la Revolución a rendir homenaje al comandante en jefe y el tsunami de manifestaciones de duelo a nivel mundial, la pregunta queda satisfactoriamente contestada. Y por si quedara alguna pequeña duda, junto al Ocho Guerra, penetremos a la historia imprescriptible de tiempo y geografía, para reconocer al lado del poeta sinaloense que todo comenzó aquel día, compañeros, un 26 de julio temblando de horizontes. Tiempo y geografía, dice el 8, pero la historia reclama también la presencia de protagonistas, de esos que tejen los principales nudos de las coyunturas históricas, de los que empujan la carreta que abre caminos en los momentos en que todo el horizonte se pinta de gris. Y allí reclamó en diversos momentos la presencia, la palabra, la experiencia y el consejo del hombre nacido en Virán, en el alba del territorio cubano. Con la muerte de Fidel, ¿se cierra una época? Muchos analistas políticos y académicos afirman que sí. Yo también lo creo, pero ¿cuál época y en relación a qué cosa? ¿La de la construcción del socialismo en Cuba? Ni lo mande Dios, como dice doña Francisca Ochoa, mi madre. ¿Las de las declaraciones armadas en América Latina? No quiero equivocarme como Jorge Castañeda en 1993, cuando en la utopía desarmada planteó que esa vía ya no era posible. Ustedes saben que no terminaba de bajar la última copa brindando por el año nuevo, cuando irrumpió la inesperada noticia de que el subcomandante Marcos le había echado a perder su hermosa y utópica tesis. Término de una época en donde a los reclamos de soberanía por los países pobres les ganará el silencio. Tienen la palabra especialmente los pueblos de Bolivia, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Brasil y Argentina, y junto a ellos los pueblos africanos que con tanto sacrificio conquistaron su independencia sin faltar la mano amiga de los cubanos: Argelia, Siria, el Congo Brazzaville, Angola y Etiopía. Concluida o no la época fidelista, allí quedan como cimiento de las próximas movilizaciones de las naciones pobres las 17 cumbres del movimiento de los países no alineados, cuya última sede fue Venezuela el pasado mes de septiembre, con el tema central de promoción y defensa de la paz mundial. La convocatoria lo dice todo: presentes 120 países, casi 2/3 partes de los miembros de la ONU y que representan el 55% de la población mundial. La historia de este movimiento inició en la conferencia de Bandung, Indonesia, en 1955. El empuje original fue de Nehru, de la India, de Nasser
de Egipto y Sukarno de Indonesia. 6 años después, en la conferencia de Belgrado, aparece Cuba entre los 28 miembros y 3 observadores. Era el único país latinoamericano presente. La figura de Fidel estará a la par de los líderes fundadores, de Josip Broz Tito de Yugoslavia, de Kwame Nkrumah de Ghana y de muchos otros. La 6ª cumbre se celebró en La Habana en 1979. El movimiento agrupaba ya 96 miembros, 9 observadores y 10 invitados. La huella de Cuba y de Fidel está en los diferentes documentos, producto de esos 17 contundentes y productivas cumbres. Frente a las pretensiones imperialistas de Estados Unidos y proimperialistas de potencias emergentes, el movimiento de los no alineados no deja de ser un escudo de defensa importante y puede anidar iniciativas muy interesantes en los próximos años. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas en la Revolución Cubana y en la vida de Fidel. Basta recordar los 10 primeros años de construcción de su vida independiente. Basta recordar los 10 primeros años de construcción de esa vida, los sabotajes de la contrarrevolución a la economía de la isla, la invasión a Bahía de Cochinos y la reacción de Estados Unidos a la ejecución de la reforma agraria y la nacionalización de la industria y los bancos. En octubre de 1960 se inicia el embargo comercial, económico y financiero de parte de los Estados Unidos y se impone la OEA para que haga lo mismo el 26 de julio de 1964. En mi primera visita a Cuba en febrero de 1978, varios cubanos nos comentaron que durante los primeros 10 años de revolución no obtuvieron más de 10 mudas de ropa debido a las medidas de embargo. Y pese a ello, no lo decían maldiciendo la revolución, sino con el orgullo que da fajarse los pantalones ante una situación como la descrita. La crisis de los misiles que se abrió el 15 de octubre de 1962 y no paró hasta enero de 1963, lejos de suavizar las relaciones con Estados Unidos, las empeoró. Los misiles nucleares de mediano alcance que descubrió Estados Unidos en la parte suroccidental de Cuba tuvieron que ser retirados por la URSS el 28 de ese mes, pero dejó sus secuelas en la relación trilateral. Ciertamente ya no habría invasiones como las de Playa Girón, pero no sería la única ni la medida más depredadora. Hay un aspecto que poco se toca en el discurso de la izquierda mexicana. Me refiero al modelo económico de Cuba. Están fuera de discusión los logros en materia educativa, de salud, deportiva y otros aspectos. Todo ello a pesar del criminal bloqueo, el más prolongado de la historia. Nadie tiene dudas sobre el carácter socialista de su gobierno y de las políticas distributivas de la riqueza generada. Pero hay un problema de fondo que debemos abordar. ¿El modelo de economía se corresponde al de un modelo socialista? ¿O se forjó un Estado socialista y sus políticas públicas socialistas sobre la base de una economía de Estado donde prevalece el mercado? Incluso la nueva política económica que se promueve en la zona de Marielos por su inversión privada extranjera pareciera confirmar lo dicho, que por lo demás ya se daba en la expansión hotelera de la isla. No quiero condenar nada ni a nadie, solo quiero decir que 57 años después de que los nuevos mambises entraron a La Habana, no se ha podido resolver el ángulo central de la teoría económica, medir matemática y prácticamente el valor. Esa ausencia llevó al gobierno de la revolución a un igualitarismo que no ha dejado de provocar inconformidades, pues los salarios han tenido pocas diferencias hasta hace poco tiempo entre los que ganan los profesionistas y trabajadores no especializados. Esa deficiencia ha sido un obstáculo para dar verdaderas zancadas en la construcción económica del socialismo. Confieso que mis esfuerzos en matemáticas han hecho algunas incursiones en ello, sin mucho futuro por cierto, pero mis pretensiones se fueron al suelo cuando en el año 2000 Arno Peters y Heinz Dieterich
junto a otros personajes, se atrevieron a cuestionar no solo la economía de mercado en su libro El fin del capitalismo global, sino también los límites que observaron en los intelectuales y jefes marxistas para resolver de manera definitiva el asunto de la medida del valor. Cuando señalaron que con una matriz de esas del insumo producto, de al menos 140 columnas por 140 filas, se podía intentar algo, me dio escalofrío. Yo era bueno en una matriz de 15 por 15. A causa de ese libro, mi Navidad se inició de inicio de siglo y de milenio, ha sido de las más amargas, y aún miro de ganchete y con cierto rencor el libro, pero aquí lo traigo. Pero volvamos a la partida de Fidel y al concepto que muchos ciudadanos de este continente tenemos de Cuba. Eduardo Galeano es nuestro mejor vocero en el tema. Para los latinoamericanos que ya estamos cumpliendo 5 siglos de humillación, Fidel es un símbolo entrañable. Nunca he confundido a Cuba con el paraíso. ¿Por qué voy a confundirla ahora con el infierno? Escuché en vivo los discursos de Daniel Ortega y de Nicolás Maduro en el homenaje a Fidel. Dijeron lo que tenían que decir, pero ante una partida que duele, prefiero lo que dice Roberto Fernández Retamar. De usted quedan esos papeles ardientes, ese rastro de llamas, donde el corazón se hace mayor y esta cosa extraña de vivir recibe una luz en plena cara. Para la historia queda aquella entrevista en Nueva York, cuando suspicaces periodistas le preguntan que si lleva chaleco antibalas y como respuesta se descubre un pecho bruñido de vellos y la anécdota que generara el antiguo empleado de la Coca-Cola que llegó a ser presidente de México. Temeroso de incomodar a George Bush en la cumbre de Monterrey, si Fidel permanecía en la reunión, le urgió a salir del país sin chance de ir ni al baño. Come si te vas, le dijo exasperado. Y mientras Fox lo urgía a salir de México, Fernández Retamar lo interroga como un hermano. ¿Verdad que vas a regresar? ¿No deben servir para eso las 15,000 vidas del caminante? Y en este adiós a la vida de Fidel se agolpan las imágenes del Che y Camilo y se hace presente la herencia ideológica que dejaron a lo largo y ancho de América Latina. Los testimonios sobran: Carlos Marighella en Brasil, Arturo Gámez, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en México, Francisco Caamaño Deñó en la Dominicana, Pepe Mujica en Uruguay, Salvador Allende en Chile, Maurice Bishop en Granada, por mencionar solo algunos. De la acción de estos revolucionarios y sus pueblos se escribió la historia de América Latina en el último medio siglo. Las dictaduras militares patrocinadas por el imperialismo tuvieron que ceder el espacio a la vida democrática burguesa. El costo social que pagamos fue muy alto y doloroso, pero las guerras sucias que cabalgaron por el continente, también recomendadas y asesoradas por los Estados Unidos, no pudieron resistir al avance del movimiento de derechos humanos encabezado por las madres, hoy abuelas de la Plaza de Mayo, por el Comité Eureka de doña Rosario Barra de Piedra y todos los movimientos humanitarios de Guatemala, Perú, Venezuela, Chile, El Salvador, entre otros. Digámoslo muy claro ante propios extraños, como nos lo recuerda García Márquez: el fantasma de Fidel, su memoria y señalamientos seguirán presentes en la vida de los pueblos y países pobres. Un tema que hoy nos ahoga es el de la deuda externa, además de las internas. Fidel fue pionero en la materia al señalar que la deuda era impagable y hasta convocó una reunión internacional para buscarle salidas a partir de plantear una propuesta organizada. Pudieron más los banqueros y el imperio que la voluntad de los gobernantes de los países endeudados. Pero el problema sigue aquí, condenando a la miseria a la mayoría de la población y en circunstancias peores que los años 70 del siglo pasado, y la necesidad de la acción unitaria de los pueblos también. Finalmente, habrá que reconocer que las pesadillas de quienes son dueños del dinero y creen serlo de nuestros propios destinos no se van a terminar con la partida de Fidel. Son tantos y tan tercos los Fideles que le sobreviven como inmensos los pueblos que no cejarán por encontrarse con su propia historia.
Una renuncia del héroe de Playa Girón nos pinta de cuerpo entero de lo que fue capaz para conseguir sus objetivos. Siempre pegado a un puro, dejó de fumar para fortalecer la campaña contra el tabaquismo en Cuba. Esa terquedad se ha quedado entre nosotros. Hagamos votos porque el pueblo cubano pueda continuar la obra que inició el 1 de enero de 1959 y que persista en él esa inquietud que Silvio Rodríguez ha hecho pública recientemente en su canción Para no botar el sofá, cuando critica: los vi truncar publicaciones inteligentes y descalificar canciones por diferentes. Los vi cebando las hogueras de la homofobia en nombre de falsas banderas y tristes glorias. ¡Viva Fidel Castro! ¡Viva! Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Óscar Loza por esta participación. Y sin más, quiero anunciar la participación de los cantores del pueblo que vienen a darnos su colaboración musical en este ya casi final del evento.